¿Cuántos desean oír las palabras del Señor? Que Dios en esta hora trate con lo profundo de su corazón. ¿Estuvieron atentos a la lectura o no? De allí vamos a extraer la enseñanza. Queremos escuchar al Señor. Cierre sus ojos, hermano. Abra su corazón y permítale al Señor que toque lo más profundo de su ser y que el Señor lo haga estremecer y nos haga reaccionar acerca de la necesidad de vivir para Él, acercarnos cada vez más a Él. Por eso le invito, cierre sus ojos, abra su corazón y dígale al Señor que le hable. Señor Jesús, Maestro bueno, estamos aquí deseosos de escucharte. Deseamos oír tu tierna voz, tu palabra que es viva, tu palabra que sacia, tu palabra que tiene vida para mi vida, Señor. Háblame, úsame, inspírame, Señor. Las palabras que pongas en mis labios, esas son las que voy a hablar a tu pueblo. Si tú me usas, tu pueblo saldrá edificado. Si tú me usas, Señor Jesucristo, grandes cosas sucederán en este lugar. Háblanos para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Ya no quiero pelear, hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Y vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a tus pies a decirte por siempre, tú eres mi Señor. Y vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y decirte por siempre, eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Y vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, de mi corazón. Y vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y decirte por siempre, tú eres mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Y vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme,
decirte por siempre, tú eres mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. ¿Cuántos queremos rendirnos a sus pies? Que Dios tome el control, que Dios tome todo el control, no parte de tu vida, sino que Jesús sea el primero, que Jesús controle tu pensamiento, tu mente, todo tu ser, que el Señor controle toda tu vida. Entrégale el control a Él. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Título del mensaje en esta hora: en la obediencia está la respuesta. Amén. He aquí el secreto para que Dios responda. ¿Cuánto lo creen? He aquí el secreto para que Dios responda. Por eso en la obediencia está la respuesta. Primera Samuel capítulo 15 versículo 22 nos reitera el Señor, porque venimos hablando mucho de esto. Gloria al Señor Jesús. Y razón decía el Señor a través de este hombre. Dice la preciosa palabra en Primera Samuel capítulo 15 versículo 22. Escuchemos la palabra del Señor que nos dice acerca de la importancia de la obediencia para que nuestra oración sea respondida. Primera Samuel capítulo 15 versículo 22. Amén. Dice la palabra del Señor. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Hasta ahí, hermano. El obedecer es mucho mejor que los sacrificios. Gloria al Señor. Y aquí entonces el secreto para que haya respuesta en todo lo que le pedimos al Señor: la obediencia. Sencillamente porque Dios no oye al pecador. Pero si alguno es temeroso, dice el Señor, comienza a obedecer sus palabras, dice que a este oye. Amén. A este oye. Estamos frente al Dios que todo lo oye. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor con esa palabra? Dios todo lo oye, todo lo escucha, porque Él es omnipotente. Amén. Gloria al Señor. Y aunque todo lo oye, no todo responde. Eso es lo que nos quiso decir el Señor. Que a muchos oye, a todos nos oye, pero que alguien se lleve la respuesta a su necesidad, a su petición, tiene que ser alguien que obedezca las palabras del Señor. Amén. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está afuera. Dios mira el corazón. Isaías capítulo 66 versículo 2. Isaías 66 versículo 2. Dice la preciosa palabra del Señor. Aleluya. 66 versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús.
Pedro y aquellos hombres venían de una noche trágica, muy difícil. Salieron a pescar toda la noche, pero fue una noche difícil para ellos, una noche trágica para ese día. Tuvieron que pasar una noche bastante difícil, y por causa de eso, ese día no iba a haber sustento, no iba a haber comida, ni para ellos, ni para su hogar, ni para sus hijos. Ore al Señor, ya que la pesca era la fuente de ingresos para Pedro, para aquellos pescadores. Bendito su nombre. Era la fuente de sustento para ellos y para su familia. Esa noche trágica que tuvieron que pasar, al otro día, a la luz del día, había tristeza, había angustia, también había preocupación. Se perdió una noche de mucho trasnoche y de mucho trabajo. Dice el verso 2 de San Lucas, capítulo 5. El verso 2 de San Lucas, capítulo 5. Escuchemos lo que dice la palabra. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Aleluya. Pero qué importante que en esos momentos de angustia, tristeza y preocupación, qué importante es que pensemos que había una solución. Métase en esa historia, hermano. La historia que leímos ahora. Y aunque había tristeza, y aunque había angustia y dolor, y que ese día no iba a haber sustento para la familia, porque de allí dependía la comida para su familia. Gloria al Señor. Y sí, aunque había momentos de angustia y tristeza y preocupación, qué importante es mirar esta historia, que nos deja una reflexión muy bonita. Jesús estaba por ahí. Jesús pasaba por allí. Y dice la escritura que entrando en una de aquellas barcas, la de Simón Pedro, la cual era de Simón, dice, le rogó que la apartase de tierra un poco. Mire, hermano, en la vida, y aún en la vida cristiana, hay momentos difíciles. Hay momentos que quizás nos toca llorar. Hay momentos de prueba. Hay momentos de dificultad. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.
Pero qué importante, hermano, que sepamos que en los momentos difíciles no nos separemos de Dios. No nos separemos de Dios. Como algunos piensan que porque tienen problemas, que porque están pasando momentos difíciles, algunos en vez de acercarse a Dios, lo que hacen es irse. ¿Sabe que esto agudiza el problema? Porque si con Cristo te está haciendo difícil solucionar tu problema, ¿cómo será sin Cristo? ¿Cómo será separados de Cristo? Bendito su nombre. Pero sabe, Pedro no pensó igual. Qué bueno que en esos momentos, hermano, separemos nuestra barca de todo aquello que nos azota y nos acerquemos más bien al Señor. Es que en la enfermedad Jesús es tu sanador. En la aflicción Jesús es tu ayudador. En tu angustia Jesús es tu consolador. En el luto Jesús es tu consolador. En la escasez Jesús es tu proveedor. Y hay que separar nuestras barcas. En vez de irnos, separar nuestras barcas de este mundo, de la orilla, y acercarnos al Maestro. ¿No creen que es la mejor opción? Para muy pocos es la mejor opción, pero para nosotros tiene que ser la mejor opción. ¿Para cuántos es la mejor opción? ¿Para cuántos es la mejor opción? Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. ¿Sabes? Pedro oye la voz del Señor y le dice: separa la barca de la orilla. Pedro la separó. Para que Jesús se montara en su barca. Jesús le pidió: sepárala de la orilla. Jesús inmediatamente ingresa a la barca. Y aunque había sido una noche trágica, donde Pedro venía timoneando la barca, guiando la barca, porque una cosa es la barca sin Jesús y otra cosa es la barca con Jesús. Hay diferencias muy grandes. Y Pedro separa su barca para que Jesús se montara, y para que desde allí, desde su barca, poder oír a su Maestro, a su Señor. Allí va a suceder tremendo milagro. Allí va a suceder un milagro muy grande. Bendito el Señor Jesús. ¿Sabes que en medio de la adversidad es mejor separarnos de todo eso y venir a oír a Dios? Amén. Cosa que de pronto ha sucedido lo contrario en este tiempo de pandemia, ¿cierto? ¿Cuántos ya no quieren oír a Dios? Y están en un problema grande, están en una dificultad inmensa,
en vez de separar su barca de la orilla del mundo y acercarse al maestro para oírlo. ¿Sabes que el maestro tiene palabras de vida eterna? ¿Sabes que cuando oímos al maestro, grandes cosas pueden suceder? Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Quizás muchos de los que están aquí en esta noche tuvieron grandes problemas en su casa, ¿es posible? Se vinieron, hicieron un esfuerzo más bien y se vinieron a oír a Dios, a pesar de la dificultad. Sí, porque aunque Pedro tenía sueño, estaba cansado, estaba fatigado, no habían pescado nada, había tristeza, había angustia, había dolor, había llanto en él. Se encontró con el maestro y tenía todo el pretexto, si hubiera querido, de irse para su casa y descansar, pero no. Oyó al Señor que le dijo: separa tu barca de la orilla. Y separa su barca de la orilla. Verso 3 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es que esa es la actitud que debemos tener nosotros en cualquier tiempo, así sea un tiempo difícil o así sea un tiempo bueno. No dejemos de oír a Dios. Oiga, no dejemos de escuchar sus palabras, que son las únicas que satisfacen al hombre. Amigo, lo único que satisface al hombre es la palabra de Dios. Esa es la que satisface. Gloria al Señor Jesús. ¿Sabe que en la obediencia está la respuesta? Pedro, muy obediente, separa su barca. Iglesia, yo quiero decirle, hermano, que si oímos y no somos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, te va a ir bien. ¿No dicen amén? Iglesia, sabes que si oyes y obedeces, el primer beneficiado eres tú. Porque a Dios hay que oírlo, pero a Dios también hay que obedecerle. No podemos pasar desapercibidas las palabras del Señor. Mire que si oímos y obedecemos, la respuesta viene. La respuesta llega. Yo sé que siempre que Dios termina de hablar, Dios comienza a accionar también. Porque Dios no es solamente palabras, Dios es hechos. Dios lo que habla, lo cumple. Dios habla y acciona. Porque Jesús dice: y las cosas se hacen. ¿Cuánto lo creen? Pero sabe, iglesia, nosotros tenemos que pensar en separar nuestras barcas de la orilla. Muchos
tienen sus barcas en la orilla. Y en la orilla todavía se depende de uno mismo. Amén. Amén. Todavía estás pisando tierra. Todavía se vive muy a lo que el mundo hace. Todavía se practica lo que el mundo practica. Por eso Jesús, para que Pedro viera su gloria, le invitó a que separara su barca de la orilla, donde todavía su barca dependía de él, de Pedro. Tenemos que separar nuestras barcas de las orillas de este mundo. No podemos vivir confabulados con el mundo. Tenemos que separar nuestras barcas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Es tiempo de ser más espirituales que carnales. La carnalidad mata, el espíritu vivifica. Por eso hay que separar nuestras barcas de este mundo y meternos en el río de Dios. Pero para esto hay que oírlo, pero también hay que obedecerlo. Yo siento el llamado que Dios nos viene haciendo hace mucho tiempo a la iglesia, que separemos nuestras barcas de la orilla. Hay que separar nuestras barcas de la orilla si queremos ver la gloria de Dios. Si queremos ver a Dios obrando, tenemos que separarnos del mundo. No podemos tener comunión con el mundo y comunión con Dios. No, Señor, o somos del mundo o somos de Él. Un aplauso para Él, hermano. Tenemos que separarnos cada vez más de lo terrenal. Tenemos que dejar de depender de nosotros mismos. La barca venía timoneada por Pedro. Y tenemos que pensar desde ya, hermano. Si no lo ha hecho, hágalo. Pero tu barca tiene que ser timoneada por el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cuánto lo creemos así? ¿Cuánto lo creemos así? La barca estaba pisando tierra. Y lo primero que dice el maestro es: sepárate. Pedro, separa tu barca de la orilla. Bueno, practicas muchas cosas todavía del mundo. Es hora de separar tu barca de la orilla. Porque yo sé que la mayoría de nosotros ya no estamos allá metidos, pero de pronto algunos están todavía en la orilla. Todavía dependes de ti. Todavía tus pies están pisando la tierra. Todavía tus pies están pisando lo terrenal. Y mientras tus pies estén pisando lo terrenal, dependes de ti. Y que Dios nos ayude. Mientras las barcas todavía estén pisando tierra, no podrás ver la respuesta, Pedro.
Por eso el Señor le dijo a Pedro: separa tu barca de la orilla. ¿Quieres ver mi gloria? Separa tu barca de la orilla. Porque es que muchos todavía acariciamos lo de afuera, nos atrae, nos llama la atención, participamos y hacemos cosas indicando que nuestra barca todavía está en la orilla. Aleluya. Era necesario separar la barca de tierra para que Jesús se montara en ella. Mire que Jesús invita a Pedro: sepárala. Y cuando la separa, se monta en la barca. Y desde la barca comienza a predicar su palabra. Jesús nos dijo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso la palabra clave que debe convertirse hoy en una prioridad en nosotros. Amado hermano, amado amigo, que quiere comenzar su carrera cristiana, la palabra clave que debe convertirse hoy en una prioridad en nosotros es: separa tu barca, aleluya, de la orilla. ¿Sí me está escuchando, iglesia? Separa tu barca de la orilla. Jesús hace tiempos, yo creo que desde que nos convertimos, nos lo viene diciendo, ¿o no? De muchas maneras, de muchas formas. Nos lo viene diciendo el Señor: separa tu barca de la orilla. Aleluya. Por eso esa palabra clave debe convertirse en prioridad hoy. No tenga mucha comunión con el mundo. Con el mundo es para hablarle de Cristo. Sepárese. No tenga mucha comunión con ellos. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué dice Santiago capítulo 4 versículo 4? Gloria a Jesús. Santiago capítulo 4 versículo 4 dice la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En esa barca no puede subir Jesús. A esa barca no puede subir Jesús. Pedro, en un acto de obediencia, separa su barca. Y cuando su barca la separa, dice que Jesús se monta en ella.
¿Qué opina usted, hermano? En un acto de obediencia, se monta en ella. Cuando la barca la venía timoneando Pedro, era una cosa. Pero cuando Jesús se monta en ella y comienza a guiarla, allí todo cambia. Oiga, allí todo cambia. Todo cambia. Gloria al Señor Jesús. Ya va Jesús montando en la barca. Ya Él es el que va guiando la barca. Y Pedro oye la palabra. Y Pedro oye las indicaciones que el maestro le da. Obedece, la separa. Hermano, ¿por qué no le entregas el control a Dios de tu vida? ¿Sabes que es una gran opción? ¿Sabes que es lo mejor que puedes hacer? Entregarle el control a Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. Es que cuando en esta barca el que la guía somos nosotros, ¿sabes que tendremos problemas? Y nos metemos por donde no nos debemos meter. Y hacemos lo que no debemos hacer. Aleluya. Pero cuando es Jesús el que guía esta barca, toma el control de la barca, ya es a otro precio. Y aunque para pescar solo se podía hacer de noche, resulta que estaban a plena luz del día. Pero es que cuando Jesús va timoneando la barca, no hay nada imposible. A Jesús todo le obedece. A los vientos manda y los vientos le obedecen. Y los peces también. ¿Cierto? Y los peces también. Gloria al Señor. No se te olvide que guiado por su Espíritu nunca vas a caer. ¿Sí me escuchó, iglesia? Nunca vas a caer. Y escucha otra indicación que le da el maestro. Se para y luego le dice: boga mar adentro. Alabanzas a Jesús. Si Pedro se hubiera revelado y se hubiera quedado ahí en la orilla, o simplemente hubiera separado la barca: no, maestro, toda la noche hemos estado pescando, pero no, yo ya estoy muy cansado, ya que voy a esta hora usted me va a decir a mí. No, él no se negó. Oiga, Pedro no se negó, dispuesto a obedecer, solo a obedecer. Y aunque aparentemente, ¿quién era más profesional en la pesca? ¿Pedro? Aparentemente, ¿quién era más profesional? ¿Quién conocía más de eso? ¿Pedro o Jesús? Humanamente, Pedro. Alabanzas al Señor. Pero no se niega la orden del maestro. ¿Cuántas veces Dios nos habla de muchas maneras y no le queremos oír? ¿Cuántas veces Dios nos da indicaciones? Haga esto y no lo hacemos. Mientras haya desobediencia, no va a haber respuesta. Pero mientras haya obediencia, habrá respuesta del Altísimo. Lo imposible se hace posible. Es que el que va guiando la barca no es cualquiera.
va guiando la barca. Es Dios manifestado en carne. Y escucha, Pedro, boga mar adentro. Mire, hermano, en la orilla todavía la vida de los hombres depende de los hombres, depende de usted. ¿O no es así? En la orilla todo depende de lo que uno pueda trabajar o lo que uno pueda alcanzar. Y trabaje, y hágale, y luche por él mismo. Y sí, consigue. Pero cuando le permitimos a Dios y oímos a Dios y obedecemos a Dios, ya las cosas son diferentes. Pero cuando se está en el río de su espíritu, dejándose llevar por el río de Dios, hay una dependencia absoluta del Señor. Amén. Amén. A Él sea la gloria. Y las palabras de Jesús son para usted, hermano. También son para mí. Escuchemos. Sepárese y métase en Cristo. Enciérrese en Cristo. Cúbrase en Cristo. Métase en el río de Dios a ver qué va a pasar. A mí me ha ido muy bien. ¿A cuánto nos ha ido bien? Me ha ido súper bien. Cuando yo me meto en el río de Dios, estoy ahí en su río, me va tan bien. Pero a veces uno como que se quiere salir, ¿cierto? Y comienza ahí a la orilla. Pero Jesús me ha hecho entender que es adentro del río donde yo puedo ver su gloria. Cuando estoy en el río del Espíritu, dejándome llevar por el río de Dios, hay una dependencia absoluta de Dios. Por eso cuando Pedro oye las palabras del maestro y le dice el maestro, boga mar adentro, él no lo duda. ¿Qué hace él? Comienza a introducirse mar adentro. Se comienza a meter en el río de Dios. Y va, y va, y va. Gloria al Señor Jesús. Las palabras del Señor son para Pedro, fueron para Pedro, pero también son para usted y son para mí. Gloria al Señor Jesús. Son palabras claves. Separar tu barca de la orilla. Y cuando separaron la barca de la orilla, vino una respuesta. ¿Cuál? Jesús se monta en la barca. Amén. Jesús se monta en la barca. Acto de obediencia. Y por ese acto de obediencia vino una respuesta. Amén. Mira que a medida que Pedro obedecía, la respuesta del Señor se veía. Pedro obedece y Jesús le responde. Gloria al Señor. Y esa segunda palabra clave es boga mar adentro. Como quien dice, Pedro, aquí en la orilla no vas a ver nada. Aquí no va a pasar nada. Alabanzas al Señor.
Iglesia, si seguimos nadando en la orilla, como muchos siguen nadando en la orilla, no va a pasar nada. ¿Quieres ver maravillas? No dicen amén. ¿Cuántos quieren ver maravillas? La segunda palabra clave es boga mar adentro. No es una vida cristiana ahí como a medias y sin zapatos. No, 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 no. Es una vida cristiana diferente. Dios quiere vidas cristianas diferentes. Gloria al Señor. Dios quiere vidas cristianas diferentes. Gloria al Señor. Por eso en la orilla no se va a ver nada. Sepárate y boga mar adentro. Es decir, métete dentro del río de Dios. Vas a ver su gloria. Oiga, vas a ver su gloria. Bendito el Señor Jesús. Bendito el Señor Jesús. En el río de su espíritu. Iglesia, en la obediencia está la respuesta. En la obediencia está la respuesta. A Él sea toda la gloria. Esto quiere decir oración, más oración. ¿No lo cree, hermano? Más oración. Si queremos bogar mar adentro, necesitamos más oración. Necesitamos más ayuno. Necesitamos vigilar más. Necesitamos consagrarnos más. ¿Y la respuesta cuál va a ser? Todo esto produce una respuesta de parte de Dios para usted y para mí. Otro acto de obediencia a la voz del Señor. Separa tu barca de la orilla, boga mar adentro, y luego escucha una voz del maestro que le dice: echad la red. Gloria a Jesús. Echad vuestras redes. Cuando se le obedece a Dios, la respuesta llega. Si me escucha, iglesia, cuando se le oye, cuando se le cree, cuando se le obedece, la respuesta no tarda en llegar. El verso 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. ¿Y qué dice? Y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, obediencia. Obediencia. Siempre le he dicho que el que obedece nunca se equivoca. Y que el obedecer valen más que los muchos sacrificios, ¿sí o no? Gloria a Dios, gloria a Dios. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, oiga, a pleno luz del día. A Él sea la gloria. Iglesia, sin oír, sin separación, sin obediencia, no habrá respuesta. No puede haber respuesta. 3 cosas indispensables para ver obrar a Dios. Y algo más: oración, vigilia, ayuno, consagración. Sé que en este tiempo estas palabras
se escuchan pesadamente. Porque queremos ver muchas cosas en Dios, pero no queremos pagar el precio. Queremos que todo sea instantáneo, a pedir de boca, y no se puede. En Dios hay que pagar el precio. ¿Sí me escucha? Hay que pagar el precio. Y ahí la importancia de la obediencia. Cuando oímos, se los digo porque son muy pocos los que quieren orar. Lastimosamente, en la semana de oración fueron muy pocos los que se involucraron. ¿Y qué hablar del ayuno si no oraron? Ahora abstenerse de comer para dedicarlo a la oración es como más difícil. Pero hermano, separe su barca de la orilla. Escucha a tu Dios que te dice: boga mar adentro. Y echad la red. Cuando hay oración, cuando hay ayuno, cuando hay vigilia, cuando hay consagración, hay respuesta de Dios. Mientras no haya eso, difícilmente vamos a disfrutar de los beneficios de nuestro Dios. Algunos quieren recibir respuesta a muchas cosas, pero no quieren pagar el precio. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Y dile a tu Dios: Señor, quiero separar mi barca de la orilla. Quiero separarme cada vez más de lo terrenal, de este mundo. Quiero separar mi barca. Señor, quiero separar mi barca. Quiero dedicar más tiempo a la oración. Quiero dedicar más tiempo al ayuno. Es la única forma que le demuestras a Dios que estás separando tu barca de la orilla. Cuando haya oración, cuando haya ayuno, cuando haya consagración, estarás nadando en el río de Dios hacia adentro. Estarás metiendo tu barca adentro del mar. Y por allá podrás pedir: Señor, sana a mi hijo, que se convierta mi esposo, que se conviertan mis hijos, que sanes mi cáncer, que sanes mi problema en el cuerpo, que sanes el problema de mi hogar. Cuando estés nadando en el río de Dios, mar adentro, en la orilla no hay respuesta. No puede haber respuesta sin que antes oigas a Dios que te dice: separa tu barca de la orilla. Lo primero que tienes que hacer, iglesia, lo primero que tenemos que hacer, iglesia, es separar nuestra barca de la orilla. Boga mar adentro, más oración, más ayuno, más consagración, menos pereza para venir al culto.
boga mar adentro y deja que Jesús tome el control de tu vida. Eso hizo Pedro. Jesús tomó control de la barca. Y cuando Jesús tomó control de la barca, lo metió. Y allá solo le dio una orden sencilla: echad la red. Y cuando echó la red, hasta atrapar una cantidad de peces tan grande que tuvo que llamar las otras barcas que vinieran a ayudarle, porque eran tantos peces. ¿Sabe qué hizo Pedro? Se postró, quedó sorprendido. Viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él. Es que en la orilla el temor a Dios se va perdiendo, pero cuando se boga mar adentro, el temor a Dios se apodera de mi barca, se apodera de mi vida. Una cosa es estar en la orilla, otra cosa es estar dentro del río, dentro del mar, dentro del lago, donde eres llevado por las corrientes del río de Dios. Allí el temor a Dios se apodera de nosotros. Aleluya, aleluya. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Es que mire que no fue solo él, fueron todos los que estaban con él. Se apoderó el temor a Dios. Iglesia, cuando comencemos a nadar en el río de Dios, todos, no algunos como lo están haciendo hoy, porque es que unos quieren pero otros no. Unos se meten pero otros no quieren nada. Cuando la iglesia esté nadando allá, toda, estemos dentro del río de Dios, allá adentro, el temor a Dios se apoderará de nosotros y veremos maravillas. Que todo lo que le pidamos a Dios lo vamos a recibir. En la obediencia está la respuesta. Cierra tus ojos ahí donde está. Separa tu barca, boga mar adentro, echa la red y el temor a Dios se apoderará de ti, de nosotros, de la iglesia. Soberano Dios y Padre, gracias por esta palabra. Gracias por tu dulce voz. Ya no quiero luchar por mí mismo, Señor. Toma el control de mi vida. Toma el control de mi alma. Toma el control de mí, Señor. Quiero seguir nadando en el río. Quiero meterme en ti, Señor. Quiero encerrarme en ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Sin ti. En el nombre de Jesucristo. Si notas algo así, Amén. que solo dependo de mí. Si notas que las cosas